nuevamente en la instancia para que aprendamos hoy día nuevamente palabra del Señor. Amén. Así que nos vamos a poner de pie. Vamos a elevar una oración al Señor para que el Señor nos acompañe, para que su Espíritu Santo sea abriendo el entendimiento de cada una de nosotras y la palabra pueda limpiarnos, pueda santificarnos y pueda quedar marcada en nuestros corazones para así llevarla a la práctica en el día a día. Amén. Así que vamos a inclinar nuestros ojitos. Le voy a pedir a mi hermana Gloria que nos lleve la oración. Mi hermana Gloria, pase para acá. Y nos lleve en una oración para que el Señor nos acompañe, nos dirija en este servicio. Pase nomás. Así que, ya. Así paradita nomás, mi hermana Gloria, sí. Bendito Dios Padre Celestial, estamos delante de su presencia. Amén, Señor. Gracias primeramente, Señor, por este día que nos ha guardado, Padre amado. Señor, te damos gracias, Señor, por su amor y misericordia para traer su casa de oración. Amén, Padre. sí, Señor. Que esta entonces sea de gran bendición, Padre. Señor. Amén. Aquí viene triste, usted sea hablando por medio de la palabra. Padre. Amén, Señor. Aquí viene enfermo, usted está sanando, Padre amado. Gracias por su gran amor y misericordia, Señor, por ser llamada hija de usted. Amén. Celestial. Gracias por todo lo que nos ha dado, Padre Celestial. Nosotros se lo entregamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya, mis hermanas. Seguimos entonces con la carta de Santiago, vamos en el capítulo 4 para que usted lo busque y hoy día vamos a estudiar del versículo 7 al versículo 10. Hay harto, hermana, hay harto material, hay hartos verbos aquí que vamos a estudiar, así que para que usted ponga, esté su oído, su corazón atento a lo que el Señor nos va a entregar. Santiago capítulo 4 del versículo 7 al versículo 10. La que lo ha encontrado se va poniendo de pie para ir leyéndola en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la palabra del Señor nos dice así en esta tarde. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Que Dios nos bendiga. Aquí vemos a Santiago, ¿cierto? En el último estudio que damos, donde él hablaba de la amistad con el mundo, ¿cierto? En lo que ellos estaban, en qué quedaron ellos, en qué es lo que estaban, en guerra, en pelea, dice, en buscando las pasiones, con envidia, luchar y combatir, temían, pero se puede decir que estaban completamente alejados de Dios. Le habían dado, ¿qué cosa? Rienda suelta a todas sus pasiones, a todos esos ídolos, como hablábamos, que habían en su corazón. Ellos le habían dado rienda suelta y estaba, pero la envidia estaba ahí a flor de piel, se puede decir, en la iglesia, en estos cristianos de la diáspora, en estos cristianos que habían sido dispersos. Y Santiago le dice, ustedes codiciáis, no tenéis, matáis al rey de envidia, o sea, imagínense cómo los trata. Y en el versículo 4, ahí como que ya tira como estas palabras fuertes que dice, oh almas adúlteras. Los trata de almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, los trata que llegaron a ser ellos, llegaron a convertirse entre enemigos de Dios porque le habían dado tanto auge a sus pasiones, que Santiago tuvo que realmente confrontarlo y decirle, ustedes son una alma adúltera y el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces ahora vamos al versículo 7, donde aquí Santiago
les ofrece y les exhorta también, ¿qué vamos a hacer con esto entonces? No es que el Señor es tan bueno, nunca a sus hijos nos va a dejar así nomás. Entonces Santiago en estos versículos nos va a enseñar a nosotras y a ellos en ese tiempo que es donde se escribió esta carta, ¿cómo vamos a solucionar entonces estos ídolos que habían en el corazón? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Es como que los hermanos, los cristianos, después que Santiago los había exhortado, les había dicho, ustedes son almas adúlteras, y ellos a lo mejor ya se vieron confrontados con esta carta, pero le decían Santiago, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer para salir de este problema? Porque no queremos seguir en esta condición. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y aquí Santiago le escribe desde el versículo 7 hasta el 10, cómo podemos volver al Señor y cómo poder solucionar todos estos conflictos que hay en el corazón. Porque nosotras también nos vemos confrontadas con envidia, con codicia. ¿Cómo lo hacemos para que esto nos siga fluyendo en nosotras? Y aquí empieza el versículo 10 y dice así: someteos pues a Dios. Aquí, mire, Santiago nos pone hartos verbos que tienen que ir a la acción. Primero dice, sométanse al Señor, ¿cierto? Primero, sométanse, después dice, resistan, resistir al diablo huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad vuestras manos, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad los corazones, afligíos, lamentad y llorad, y el último, humillaos. O sea, hay una lista que Santiago nos da para que nosotras las estudiemos a profundidad, cómo poder salir de la condición de estos corazones que se han apartado del Señor. Entonces vamos a comenzar con el primero, que dice, someteos al Señor. La palabra, mis hermanas, la palabra sometimiento quiere decir, igual como lo ocupan los militares, estar por debajo de una autoridad. Eso significa someterse. O sea, yo me someto a la autoridad me someto a la autoridad que me ponen por delante. De ahí viene esa palabra. Entonces, Santiago cuando habla someteo, nosotras hemos entendido de que cuando Cristo el Señor nos llama, hemos nacido de nuevo, nosotros pasamos del mundo de las tinieblas, ahora pertenecemos al reino de su amado Hijo. Entonces ya ahora el Señor ya no es solamente mi Salvador, sino que pasa a ser mi Señor. Y ahora yo me tengo que someter al Señor. Y esta palabra también se ocupa cuando el apóstol Pablo nos habla en la carta de los romanos, someteos a las autoridades, ¿cierto? A los que nos ponga por delante, someteos a esas autoridades. También esta palabra se usa cuando dice, la esposa someteos a su esposo, porque Dios es un Dios de orden. Y también cuando habla de someter, ustedes siervos, someteos también a su autoridad, del siervo con su Señor, y se ocupa también cuando el apóstol Pablo habla en la carta de los Efesios, someteos los unos a otros, dentro del cuerpo de Cristo. O sea, el Señor nos manda siempre a someternos, a respetar la autoridad. ¿Y quién más respetar la autoridad que nuestro Señor? Él es nuestro Señor. Si nosotros ya estamos en el reino de Cristo, nosotros tenemos que someternos a todo lo que el Señor nos demanda, ¿cierto? Y aquí Santiago, cuando les habla de someter, ustedes, le decía Santiago, ustedes se sometían quizás a sus pasiones. Ustedes estaban sometidos a lo que pensaban, a su codicia, seguían esto, la lujuria, seguían la envidia, le hacían caso a su corazón. Pero ahora no, ustedes ya no tienen que someterse a sus corazones, a lo que venga, sino que ahora ustedes tienen que entender que ustedes, si quieren salir de esto, tienen que someterse a la autoridad del Señor. Así que Santiago, de una forma bien ordenada y bien explícita, él trata de hacerles entender que si ellos no se someten al Señor, van a seguir en la misma condición. Y a nosotros también nos dice el Señor, porque ¿cuántas de nosotros a lo mejor en algún tiempo que éramos conflictivas dentro de la iglesia? O llegábamos y la largábamos nomás, entonces eso quiere, no.
ustedes ya tienen que no someterse a lo que su corazón les dicta, que no tengo que hacer esto, somos medias arrebatadas, o como Santiago nos ha explicado en las veces anteriores, el poder dominar la lengua, el poder tener sabiduría, el poder esperar en las diversas pruebas, el poder ocupar la sabiduría de lo alto. Eso es lo que Santiago, lo que si ustedes están sometidos al Señor, van a poder resistir las pruebas, van a poder amarse los unos a los otros bajo la ley real, ¿cierto? Como también hemos estudiado, van a poder desechar la ira, ¿cierto? La lengua, no mirar cuando hablaba también de la parcialidad, van a poder ser hombres que no van a discriminar. O sea, se da cuenta que todo, aquí cuando empieza someteos a Dios, todo lo que tenga que ver someteos a Dios, nosotros vamos a poder llevarlo a la práctica y vamos a poder dejar esas conductas pecaminosas que nos apartan del Señor. Porque, por eso que Él le dice, ustedes, al hacer eso, ustedes se constituyen al tiro amigos del mundo, porque eso lo practica el mundo. Que ustedes no quieren eso, no, entonces sométanse bajo la autoridad de Cristo. Él es su Señor, por lo tanto ustedes a Él tienen que rendirle cuenta, a Él tienen que seguir, a Él tienen que estudiar la palabra para que cuando la llevemos a la práctica ya no gobierne nuestro corazón, sino que Cristo tiene que gobernar en nuestro. Él es mi Señor, ¿cierto? Que nosotros eso tenemos que entender, que ya nosotros no podemos mandarnos nosotras mismas, nosotras debemos hacer la voluntad del Señor. Y si el Señor nos manda a que tenemos que desechar cosas, tenemos que poner de nuestra parte y desechando, pero todo esto estando bajo, someternos bajo la autoridad de Cristo, bajo su palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y en segundo lugar, mi hermana, el Señor nos manda a resistir, dice, resistir al diablo. Dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, nosotros ahora estamos sometidas bajo la autoridad de Cristo y cuando estamos sometidas bajo la autoridad de Cristo, estamos cerca de la palabra, cerca de lo que Dios me está hablando, y ahí recién yo voy a poder resistir a Satanás, el diablo, ¿cierto? Porque ¿quién gobierna si ellos dicen... porque la palabra resistir, hermana, significa opuesto a, ir en contra. Y si ellos, Santiago le estaba diciendo, ustedes son amigos del mundo, o sea, ellos iban junto con él. Pero ahora cuando dice resistan, quiere decir ustedes van a ir contra estas pasiones, van a ir contra estas cosas que Santiago los estaba criticando. Entonces, resistir significa ahora yo voy a ir contra el mundo. Contra lo que quizás mi carne siempre, hermana, la carne siempre nos va a luchar, pero nosotros también tenemos, aparte de nuestra carne, nuestra lucha viene también de afuera, que es Satanás y el mundo. Siempre nos van a luchar, pero si nosotros ahora estamos sometidas bajo la autoridad del Señor y bajo su palabra, vamos a poder resistir. ¿Y cuál es la promesa más linda? Que el poder resistir dice que el enemigo va a huir. Esa es la promesa que el Señor tiene. Resistir cuando vengan las tentaciones, cuando vengan los pensamientos. Y mire, ¿sabe lo más lindo? Que aquí tenemos un gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y lo vemos en Mateo, capítulo 4, del día 11. Mi hermana Carolina lo tiene, Mateo, capítulo 4, el 10 y el 11. ¿Lo alcanzan a leer ahí? Ya. Y dice así. Mire lo que, estas palabras las dijo Jesús cuando ya el diablo lo había acosado, le había hecho, después hasta el final, Jesús le dice estas palabras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. O sea, ¿cómo el Señor pudo vencer las artimañas de Satanás? ¿Cómo creen ustedes que lo venció? Con la palabra. Pero esa palabra iba acompañada de obediencia a su Padre. No, que Él dijo, Jesús decía que Él todo obedecía a su Padre. Él no hacía nada solo, sino que todo lo hacía porque su Padre lo mandaba. Y Él siempre se sometió a su Padre. Entonces, cuando nosotros vamos acompañadas de someternos al Señor y manejamos la Escritura, porque si usted maneja la Escritura es porque está sometida bajo el señorío de Cristo, Jesús pudo vencer a Satanás con la Escritura. Escrito está.
Aquí nosotros no podemos, no sé si usted ha escuchado de muchos lados cuando se levanta el diablo y dice, no, o sea, el diablo hay que atarlo y en el nombre de Jesús lo vamos a atar, lo vamos a echar fuera y lo reprendemos y lo pisamos y lo pisoteamos, ¿cierto? No, usted ve el ejemplo lindo del maestro. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Si nosotros estamos sometidas bajo la autoridad de Cristo, es porque también estamos amando la palabra, vamos a poder resistir. Pero solo, hermana, cuando usted maneja, cuando la palabra está en su mente, usted va a tener la fuerza, porque si nosotros, no estamos sometidas a lo que el Señor me dice en su palabra, ¿cómo lo voy a combatir? ¿Con qué armas? Por eso que también nos habla en Efesios 6, del 10 al 18, el apóstol Pablo sabe que en esta carta es la única carta que el apóstol Pablo como que nos advierte bien cómo trabaja el mundo de las tinieblas. Porque nosotros vamos a tener lucha. Mire, dice así, por lo demás, ¿lo alcanzan a leer, hermana? Ya, para que usted vaya viendo que todo está en la palabra del Señor. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, todo eso son formas externas, no hay que decir la carne, el mundo y Satanás. O sea, mire toda la guerra que tenemos. Y aquí, en el 13, el apóstol Pablo nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué cosa? Resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Y después de nuevo, ¿qué nos dice? Estad pues de nuevo firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermana, aquí todo lo que el apóstol Pablo nos advierte aquí, estad pues firme, ¿cierto? Si usted ve toda la armadura del soldado, toda la armadura que tiene que tener el soldado, ¿a qué apunta? ¿Cuál es la fuente principal? Es la palabra. Porque cuando nos dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. Y eso, la verdad, es la palabra de Dios. El escudo de la fe, la justicia, el evangelio de la paz, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Se da cuenta que toda la armadura del soldado, qué es lo que apunta? A la palabra, a todo lo que está en la palabra. O sea, ¿cómo yo me tengo que revestir? Con la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos revestidas, estamos sometiéndonos al Señor y estamos revistiéndonos con las armaduras, que es la palabra del Señor, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, el yelmo, la espada, todo eso, son las armaduras que están, todo, que es la palabra. Todo apunta a la palabra. Por eso, hermanas, que el Señor nos bendiga, porque no hay otra forma, hermana, de resistir al diablo. Porque cuando nosotros entendemos que es solamente su palabra la que a nosotros nos ayuda para poder enfrentar el día malo, porque, hermana, el enemigo sabe y conoce a los hijos de Dios. Y sabe lo más terrible de esto, que el enemigo conoce nuestra debilidad. ¿Se acuerda cuando estudiábamos de la carnada, que el diablo sabe de qué porte y de qué tamaño es la carnada para que nosotros la tomemos? El enemigo siempre me va a querer tentar. Siempre va a querer que yo le dé rienda suelta a mi corazón, y cuando él me ve un poquito débil, que mi corazón está como decía Santiago, ustedes están con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Cuando el enemigo me ve que yo ando débil, que ya no estoy orando,
Él sabe que carnada me sirve. Si soy iracunda, me va a tentar por ese lado. Si soy envidiosa, por ese lado. Si soy criticona, murmuradora, todo por ahí. Siempre el enemigo, hermana, me va a querer tirar esa carnada. Pero si estamos sometiéndonos bajo la autoridad de Cristo y más con la palabra, nosotros vamos a poder combatir en nuestro corazón, en nuestra mente, con las verdades del Señor. Con las verdades del Señor, porque a veces de repente nos vemos atacados por el enemigo y queremos reprendo, y al final nos vemos débiles, si la palabra es la que nos fortalece. Y aquí, mire, viene otro punto que Santiago también nos quiere dar la solución. ¿Cómo podemos luchar con estas pasiones, con estos ídolos del corazón? El Señor nos manda, mis hermanas, en el versículo 8, que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué hermoso, mis hermanas. Se da cuenta que el Señor, desde el momento que tomó nuestra vida y que nosotros nacimos de nuevo, no los deja sola. Nos da estas instrucciones para que nosotros entendamos. O sea, ustedes, para poderse mantener firmes, como hablaba el apóstol Pablo en Efesios 6, tienen que acercarse a mí. Acercaos a mí, dice, y Él se acercará a vosotros. Qué hermosa promesa, hermana. Qué hermosa, porque Él no los dejó sola para caminar solita en este mundo. A veces nos sentimos, Señor, quiero estar más cerca de usted, Señor. Me siento que estoy lejos, Señor, me falta tanto. Pero ¿sabe qué? El que está en Cristo está ahí con Él. ¿Sabe? Porque a veces nosotros nos sentimos que nos hemos alejado porque como que ya no estamos orando mucho, no estamos leyendo la palabra, y usted por eso siente como que está lejos. Pero no, usted está ahí, Cristo ya la tomó, usted está en Cristo. Pero aquí el Señor nos enseña que cómo nos podemos acercar. El Señor tiene mucha, a través de la palabra, el Señor nos declara cómo podemos estar cerquita de Él. Mire, en el Salmo 73, 28, mire lo hermoso que dice su palabra. Mire lo que dice. ¿Lo alcanzan a leer? Para que el Señor ahí las vaya fortaleciendo y vayan dándose cuenta que, mire, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Nos hace bien acercarnos al Señor? ¿Cierto que nos hace bien? He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Cuántas de nosotros no hemos puesto la esperanza en Cristo Jesús cuando hemos estado débiles, cuando no hemos tenido fuerza? Él es nuestra esperanza, dice, para contar todas tus obras. Qué hermosa es su palabra. Porque el acercarme a Dios me hace tan bien. Me derriba todos esos pensamientos, todos esos miedos, todos los temores, que nos hace bien estar cerquita del Señor. Y para estar, mire mi hermana, si sabe que el Señor nos dejó todo en su palabra. El Señor nos enseñó a orar. Dice que Él por amor se comunica con nosotros y nos dejó la oración. Cuando estamos afligidos, a veces queremos tratar nuestra mente rápida, ¿cierto? Y queremos solucionar nosotros, pero estamos a unos centímetros del suelo. Señor, no sé, me vino esta aflicción, Señor. Ahí estamos, acerquémonos al Señor y Él se va a acercar a nosotros. Tenemos este libro, hermana, este libro tan hermoso, que cuántos hombres, como la otra vez escuchábamos, pagaron un precio para que nosotros tuviéramos la palabra. Que usted, ¿cuántas Biblias nos tiene en su hogar? A veces, sabe que yo en mi casa tengo una Biblia que la tengo toda rayada, otra para la iglesia, otra para el trajín diario, y así, pero tenemos que tener nuestra espada. Esa es nuestra espada, hermano. ¿Usted cómo se va a defender? Usted siempre tiene que decir, esta es mi espada. Aquí está mi tesoro, aquí esto es lo más sagrado que tengo. Tenemos su palabra, tenemos la oración, tenemos venir a congregarnos, escuchar palabra, el estar en coinonía con los hermanos, en edificarnos, en retroalimentarnos la una a la otra, en llamar a la hermana, darnos ánimo, someternos lo uno a otro. Todas esas cosas nos acercan al Señor. Cuando el Señor nos hace, hermana, tenemos estudio bíblico. Yo me alegro de verlas todas ustedes porque quiere decir que tienen hambre de la palabra. Entonces, todas esas cosas, todo esto, el estar hoy día aquí aprendiendo de la Escritura, eso las acerca al Señor. Los estudios, la palabra, el día cuando tenemos Dorca, cuando venimos a la oración colectiva, todo eso, hermana, nos va acercando. Y qué lindo cuando Dios va poniendo, mientras más nosotros estamos en esas disciplinas espirituales, queremos más, ¿sí o no?
Hoy que nos gozamos y la oración, y yo quiero venir a la oración, y que estuvo linda la oración. A veces nos levantamos, qué sé yo, en la mañana no tenemos ánimo, nuestro cuerpo de repente está enfermo, andamos de caída, pero cuando llegamos, sí o no, que cuando estamos en la oración y derramamos nuestra alma, hoy que nos vamos contentas, a lo mejor nos vamos con el mismo dolor de rodillas, pero pucha que nos sentimos contentas. Y nos despedimos. ¿Cómo nos despedimos? ¿Se ha fijado que cuando llegamos a la oración nos saludamos así como, oh, como que venimos todas cansadas? Y después que oramos, ¿cómo nos vamos? Todas nos abrazamos, hermana, que nos quedamos conversando después de la reunión. Porque el Señor es nuestra alegría, nuestra fuente, es nuestra fuente. Él alienta mi corazón. Derramamos nuestra alma al Señor. Esos son acercamientos que tenemos con el Señor. Y en el Salmo 145, en el versículo 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Todo lo que, eso. Cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. O sea, ¿qué significa de veras? En espíritu y en verdad. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Porque ella creía que lo estaba haciendo súper bien adorando donde le habían dicho. Pero él le dijo, no, yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Eso hermana, cuando el Señor nos demanda, porque hay algunos que lamentablemente creen adorar a Dios a su forma. Y adoran, y quizás adoran a un Dios que se lo imaginan, que lo formaron a su imagen. Y no, de verdad, hermana, es que nosotros mientras estamos cerca de la palabra, mientras estamos buscando del Señor, estamos adorando al Señor en espíritu y en verdad. Entonces, por eso cercano está Jehová. O sea, qué lindo, hermano, cercano está Jehová. Usted sabe que yo cuando leí estos versículos, decía, Señor, cercano está Jehová, Jehová de los ejércitos, Jehová el que hizo toda esa hazaña en el Antiguo Testamento, Jehová el Santo de Israel, Jehová el Todopoderoso, el Rey de Reyes, soberano sobre todos los reyes, que me diga cercano está Jehová, que yo cuando me arrodillo, Señor, cercano está usted a mí, sí, si tú me buscas, yo estoy contigo. Qué maravilloso, hermana, cuando entendemos su palabra. Mire, y en Jeremías 29, el versículo 12 y 13. Mire qué hermoso, mire lo que dice. Entonces me invocaréis, mire qué lindo, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Mire qué maravilloso. Mire qué maravilloso, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Qué maravilloso. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, ¿cómo dice? ¿Se acuerda lo que habíamos estudiado en la serie pasada? Que nuestro corazón no tiene que haber ídolos. ¿Qué es lo que dice de todo? Repítalo usted, ¿qué dice? Todo. Él no quiere solo una parte. Él quiere todo mi corazón, todo. O sea, Él quiere que yo deseche ídolo, que yo saque todo lo que impide que mi corazón lo adore por completo. Él no quiere una parte de mi corazón. Dice, con todo vuestro, si tú me das todo vuestro corazón, entonces por eso, hermana, tenemos que estar buscando al Señor, decirle, Señor, yo quiero buscarte de todo mi corazón. O sea, saca, Señor, yo quiero adorarte con todo mi corazón, no solo una parte. Estos hombres, por eso que Santiago les habla a estos cristianos de la diáspora que estaban pasando una situación que eran reales, problemas reales de envidia, de competencia, de conflictos, pensamientos de homicidio tenían. Por eso que Santiago les decía, si ustedes buscan al Señor, le van a encontrar. Pero aquí en Jeremías, ¿cómo no recalca su palabra? Que hay que buscarle con todo vuestro corazón. O sea, todas esas cosas que había en el corazón de ellos y lo que también puede haber en nosotras, tenemos que desecharlo para que Él pueda oír nuestra oración. Oraréis a mí y yo os oiré. Oh, hermana, qué maravilloso. A veces, ¿no le ha pasado a usted que a veces creemos que el Señor no nos escucha? Señor, parece que usted no escucha mi oración. Pero qué maravilloso cuando el Señor nos hace el si tú me buscas, si tú te sometes a mí, pero sométete. No tienes que hacer lo que tú quieras, sino que si tú te estás sometiendo, estás estudiando, me estás buscando con la palabra, con la oración, estás en la iglesia, estás buscándome, tu corazón cada día va a ir
ya estoy en ti, ya estoy Cristo en mí, pero yo estoy creciendo en forma personal, individual, buscando las cosas de Dios, entonces yo te voy a escuchar. Qué maravilloso, porque le vamos a buscar con todo vuestro corazón. Qué maravilloso. Mire, vamos a pasar ahora, mire, el versículo, ahí mismo en el versículo 8, el Señor nos manda, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y ahora, mire, ¿qué es lo que dice después? Los trata de pecadores. Pecadores, así, Santiago es duro, hermano, así en la carta de Santiago dice, ¡ay, qué lindo! No, Santiago, al tiro, ustedes pecadores. O sea, Santiago lo estaba haciendo ver a ellos que ellos estaban mal. A veces nosotros decimos, ¡ay, qué dura la palabra, que predica duro el pastor, que predica dura la pastora! Pero no es que uno predique, hermana, si nosotros no podemos diluir la palabra, si la palabra lo dice aquí Santiago, ¿qué es lo que le está diciendo? Pecadores. ¿Cómo la cambiamos? ¿Cómo cómo la podríamos para que no se, cómo la podríamos diluir? A ver, hermanos, ustedes que lo han pasado mal, hermanos, ustedes que están siendo súper, claro, y la palabra, no es que, hermana, que uno que nos echan la culpa a nosotros que predicamos duro, no, la palabra es dura. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne, y esta carne siempre va a buscar las pasiones del mundo. Siempre siempre el Señor nos va a estar confrontando, pero ¿sabe lo lindo? Que nunca nos deja tirar, pues nos da la solución. Entonces, eso es lo hermoso, que viene el bálsamo de su Espíritu Santo y me dice, pero mira, yo te doy la solución. Esto tienes que hacer. Y aquí le dice, pecadores, pero ¿qué es lo que le está advirtiendo? Aquí Santiago le está hablando a este pueblo que es judío. Ellos entendían las tradiciones judías, ellos entendían. Entonces le dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mire, ¿por qué Santiago le dice limpiad las manos y purificar vuestros corazones? Porque ellos entendían que cuando Santiago le estaba hablando así, ellos en el Antiguo Testamento, no ve que los sacerdotes, había un lugar afuera en el patio donde estaba el tabernáculo, había un lugar que se llamaba Labracos, donde ellos se sacaban, o sea, donde ellos se purificaban enteros, se sacaban la ropa y se lavaban y todo para poder entrar, hermana, para poder, mire, para poder, se lavaban las manos y para poder enfrentar y ir a rendir el sacerdocio en función del pueblo. Entonces, cuando ellos le dicen limpiar vuestra mano, es el trabajo, ese era el ritual que tenía que hacer que tenían que hacer los sacerdotes, que en el patio, antes de entrar, ellos tenían que lavarse, cambiarse de ropa y purificarse antes de entrar. Entonces, por eso que Santiago le dice, ustedes limpian las manos, porque las manos representan lo exterior del hombre, las acciones, las actitudes. Limpiar las manos y purificar, dice, y vosotros, dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué ellos eran de doble ánimo? Porque hacían una cosa, servían a Dios, de labios, adoraban a Dios, pero en su actitud estaban haciendo otras cosas. Entonces, por eso que Él les trae el ejemplo del Antiguo Testamento, porque como ellos lo entendían, ustedes tienen, límpiense, límpiense. Limpien su corazón, limpien sus manos, porque el corazón tenía que estar acorde con lo que es las manos. O sea, si mi corazón está limpio, yo voy a tener acciones y actitudes limpias. Si mi corazón está sucio, yo voy a actuar mal. Y por eso que el Señor nos demanda limpiarnos. Limpien su corazón. Porque este mundo, hermana, siempre nos va a ensuciar. ¿Y cómo nosotros, hermana, podemos limpiarnos todos los días? El Señor, que cuando estaba haciendo su oración sacerdotal, Jesús en San Juan 17 dice, le oraba por sus discípulos y oraba también por aquellos que ahí habían de creer en ellos. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Cuando está orando al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo nosotros nos podemos ir limpiando? A través de la Escritura.
Como dice también el Salmo, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El Señor demanda, hermanas, que nosotras tenemos que estarnos purificando en el día a día. El que esté limpio, dice también la carta de Juan, el que esté limpio, límpiese más. Ese es un trabajo, hermanas, ya Cristo está en nosotras, pero hay una parte que yo también tengo que procurar, de poder limpiar mi corazón, limpiar mis ojos. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. El ojo es la lámpara del cuerpo, ¿cierto? ¿Dónde van nuestros ojos? ¿Qué es lo que están mirando? Guardarnos, mis hermanas, para el Señor. Por eso, límpiense. Y ustedes de doble ánimo que son amigos del mundo y que son amigos, se creen que son amigos de Dios. No, ustedes no pueden servir a dos señores. O van a amar a uno y van a servir a otro. Por eso ustedes de doble ánimo, ustedes son de doble ánimo. Porque ustedes con sus acciones están demostrando que en su corazón hay pecado. Entonces ustedes son de doble ánimo, son inconstantes, porque ustedes de labios, Santiago, eso es lo que quiere decir, ustedes se paran en los púlpitos, ustedes dicen amar a Dios, pero ¿cómo es posible que hayan pleito, que hayan guerras, que haya envidia, que haya codicia, que haya avaricia? O sea, ¿de qué me están hablando? O sea, ustedes no pueden tener, o sea, todo lo que ustedes hacen porque el corazón de ustedes está sucio. Por eso límpiense. Y que sus corazones, ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través, hermanas, de la palabra. O sea, ellos habían dejado todo. Se habían dejado llevar por estas pasiones, se habían dejado llevar por lo que ellos creían, pensaban, y vamos, y sigamos lo que contendiendo, sigamos en conflicto, sigamos poniendo mal al hermano, sigamos murmurando, sigamos, porque ellos como que lo tomaban, no, nosotros estamos en lo correcto, porque se habían alejado de la gracia, de los medios de gracia, se habían alejado de Dios, por eso, acercado a Dios. Ahora límpiense ustedes, ahora, si ustedes se acercan a Dios, ahora límpiense. Límpiense ustedes de doble ánimo y nos podemos, hermanas, nos limpiamos a través de la Escritura. Miren Isaías en el capítulo 1, en el versículo 15, mire, dice, ahí está. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Me dije, oh, hermana, qué terrible, ahora es todo lo contrario. ¿Cierto? Cuando nosotros tenemos nuestro corazón sucio, ¿qué dice? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿No es lo mismo, hermana Carolina, no? Ah, no, lo tengo lo mismo, pero está bien, está correcto lo que... A ver, espéreme, déjeme revisarlo acá. Cuando yo leí a mis hermanas este versículo, claro, aquí lo estoy leyendo de la palabra, mire. Isaías 1, el 15. Cuando extendáis vuestras manos... No, 1.15. Sí, 1.15. Si usted quiere lo busca en su Biblia para que... En Isaías 1.15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos. ¡Ay, qué terrible, hermano! No importa, hermana Carolina, pero ahí yo la hermana Carolina me ayudó con el PowerPoint. Que es importante, hermana, que estemos limpiándonos. Por eso que si usted se fija en las cartas que el apóstol Pablo escribe, cuando le escribe a los Efesios, siempre le dice, ustedes desechen. Cuando leemos Colosenses, ¿qué es lo que dice? Desechen. Cuando leemos Pedro, cuando leemos la carta de Pedro, ¿qué también dice? Despojémonos. El apóstol Pablo, despojémonos de todo peso. La Hebreo también dice, despojémonos de todo peso que nos impide correr la carrera. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros tenemos actitudes y nuestro corazón no está limpio y hemos abrazado y hemos dejado un poco la oración de lado, hemos dejado de congregarnos, ya no estamos leyendo tanta la palabra, empieza de a poco a salir. Por eso el primer enemigo soy yo. Empiezan a salir estas actitudes.
Y cuando yo me acostumbro a que yo veo, no, si no es tan malo, son quizás pecados generales, que casi todas las tenemos, pero cuando empezamos a darle mucho auge, y no lo damos cuenta y no hay un arrepentimiento, decir, Señor, la verdad que estoy fallando, mi corazón lo siento que está sucio, y sino que nosotros lo creemos que estamos nosotros en lo correcto y que nosotras tenemos la razón, ya esas oraciones, sí o no, que ya no son iguales. Nos cuesta como retomar la conexión. Nos cuesta retomar la conexión. Pero aquí Santiago también nos va a dar solución para ese cuando nos alejamos. Mire, en el Salmo 18:20, mire lo que dice. ¿Está bien? Mire qué lindo. Mire, fíjese en estos versículos. Dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. O sea, ¿por qué Jehová lo había recompensado? ¿Cómo estaba su corazón? Limpio. Todo lo que tiene que ver con el corazón, las manos representan cuando el Señor dice limpien las manos, cuando el apóstol Pablo dice que mandaba que oremos y todo, que levantemos manos sin ira ni con, ¿cierto? Manos santas sin ira ni con, es porque cuando yo levanto mis manos, mi corazón está conforme, Señor, me estoy tratando de limpiar. Cuando usted ve que una hermana está luchando y tiene acciones tan lindas y empezamos a dar fruto dentro de la iglesia, vemos acciones de piedad dentro de la iglesia, quiere decir que ese corazón se está santificando. Es la santificación progresiva que hemos entendido nosotros. Qué lindo, que se nota que la hermana está teniendo una relación linda con el Señor. Se nota que está buscando de la palabra, se nota que la estoy viendo más en la casa del Señor, estoy viendo hoy que está orando, se nota que su vida de oración está creciendo. Nos alegramos, ¿cierto? Porque ese corazón se está limpiando. Pero es triste cuando vemos reacciones todo lo contrario. Oh, la hermana está más mañosa, no, mejor no le hable. La hermana está más iracunda, parece que, o no, tendrá algún problema. Si todas tenemos problemas, pues, hermana. Pero es que es lindo cuando vamos resistiendo a esas cosas y vamos diciendo, ya Señor, sí, tengo problemas, pero no puedo reaccionar porque yo soy tu hija. Yo quiero amarte, yo quiero limpiarme, yo quiero, Señor, que mis actos, mis obras, que los niños, que un niño no tenga una mala actitud con un niño. Sabe que un niño se duele tanto que cuando crece nunca se le olvida que la hermana tanto lo dañó. Y a veces van a por cosas tan pequeñas y marcamos a un niño y a veces anduvimos mal nomás ese momento. Pero cuando andamos cerquita al Señor, andamos que tenemos como una rienda que nos sujeta, que es la palabra, el dominio propio. Son frutos del Espíritu, donde el Señor a través de su palabra nos hace resistir, nos hace estar firmes, que cuando vengan los vientos, que cuando vengan con ímpetu, como dice la palabra, yo pueda estar firme en la roca que es el Señor, porque me estoy limpiando, porque me estoy purificando, porque estoy leyendo la Escritura, porque mientras más estoy cerca de la luz de la palabra, más lumbrera estoy teniendo y más me voy dando cuenta del camino que está sucio, que está pedregoso, que es la vida a veces amarga, nos presenta tantas adversidades, pero mientras más estoy cerca a la luz de su palabra, el Señor me ayuda a resistir cosas incluso mías, mi carácter, mis genes, y esos genes, hermanas, van muriendo, y Dios va poniendo cada vez más de su fruto. Por eso dice, ustedes sin mí nada pueden hacer, como la vid verdadera, ustedes van pegadas a la vid. Nosotros somos los pámpanos y cuando los pámpanos van pegados a la vid, la savia va corriendo, por lo tanto se va a ver los frutos y voy cada día a resistir cuando vengan las dificultades, cuando vengan los problemas, cuando vengan malas noticias, como dice el Salmo 56, que en el día que temo, yo en ti confío. Qué hermoso, qué maravilloso cuando estamos, hermanas, paradas en la roca que es el Señor. Porque todas en algún momento tenemos tantas dificultades, tantas tentaciones, tantas dudas, tanta incertidumbre, tantas pruebas. Nuestros ojos ven tantas cosas que nos vamos, incluso cuando vemos cosas del mundo nos vamos contaminando. Pero cuando Jesús fue a lavarle los pies a sus discípulos, ¿qué es lo que ese gesto de tanta humildad? ¿Y quién saltó de entre todos los discípulos cuando vio al maestro que estaba humillándose y lavando los pies? Pedro, pues. Maestro, no, ¿cómo? Pedro, tú ahora no lo entiendes, pero más adelante lo entenderá. Entonces cuando Jesús le dijo así, entonces ya, Señor, sí, así, porque
Pedro, tienes que lavarte los pies, si no, no tendrás parte. Y le explicaba a Pedro que Pedro, no, como el maestro. Ve que era el acelerado. Y ahí Pedro entendió, y entonces Pedro le dijo, ya, Señor, entonces lávame entero. Si es así, lávame entero, échame todo el agua, Señor. Pedro le decía al Señor, tú ya estás limpio. Nosotras ya, hermana, el Señor ya ha depositado de su Espíritu Santo. Pero sabe que el Señor nos manda todos los días a lavarnos, porque nos vamos a contaminar. Cuando el Señor le lavaba los pies a sus discípulos, caminamos en este mundo lleno de tierra, de polvo, nos vamos a ensuciar los pies. Y por eso el Señor nos manda que, ¿cómo nos vamos a santificar? A través de la palabra. Y por eso en esa oración sacerdotal, santifícalos en tu verdad. Hermana, no, hay otro medio. Hay gente que va a querer acercarse, limpiarse de su... No hay otra forma más que la palabra. Por eso ustedes, a lo mejor a nosotros con mi esposo no somos agujones, como le decía el otro día. Que, hermana, la palabra. Porque eso usted la va a hacer crecer. Esa es la leche espiritual no adulterada. Yo puedo hablarle a usted muy bonito, yo le puedo dar mucho ánimo. Un psicólogo a usted le puede hablar súper bien y mira, hace esto. Pero lo único que la va a limpiar y el que conoce el espíritu del hombre más que Dios, entonces el Señor siempre va a saber lo que hay, lo más oculto. A veces usted no le cuenta nada a nadie y el Señor sabe lo que usted está pasando. Y de eso el Señor nos va limpiando, nos va purificando. Y qué lindo cuando sentimos esa presencia, cuando sentimos que el Señor está ahí, podemos ir con gozo, le podemos levantar nuestras manos. Señor, santifícame, Señor, santifícame en tu verdad. Qué maravillosa la palabra. En el Salmo, mire, en el Salmo 24, el versículo 3 y 4, ¿qué dice? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién cree usted? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con en vano. Entonces, ¿va acorde las manos con el corazón? Aprendió hoy día que el corazón tiene que ir acorde a mis manos limpias. ¿Qué quiere decir las manos limpias? Mis acciones, mi forma, mi actitud. Esas son las manos. Por eso, Señor, cuando alabamos al Señor y cuando damos la gloria a Dios, que ojalá siempre la hagamos con un corazón limpio, manos santas, sin ira, sin contienda, sino que, Señor, yo puedo levantarte mis manos porque sé, Señor, ahí estoy luchando, ahí estoy resistiendo, ahí estoy guardando silencio. En 2 de Corintios, en el capítulo 7, 2 de Corintios 7, en el versículo 1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, porque aquí el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia porque ellos le decían, no unáis en yugo desigual, ¿cierto? Lo incrédulo, todo eso. Ya, entonces ustedes, el apóstol Pablo, como le había hablado a ustedes, no tienen nada que ver con el mundo. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial, o sea, con Satanás? O sea, ustedes no tienen nada que ver en eso. Entonces, ya como ustedes entendieron esto, ahí en la continuidad del capítulo 7, en el versículo 17, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Y nos manda el Señor a limpiarnos, ¿no? O sea, ¿usted entiende las promesas del Señor? ¿Usted quiere las promesas del Señor? Entonces, ¿qué es lo que dice? Puesto que tenemos limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En quién? En el temor de Dios. ¿Cómo viene el temor de Dios? El principio de la sabiduría. ¿Qué es lo que es? Y mientras más yo tengo conocimiento de Dios, viene más temor de Dios. Y mientras más temor de Dios, más me aparto del pecado. ¿Se da cuenta que todo es un conjunto? O sea, mientras más conozco de Dios, más sabiduría de Dios, más temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Mientras más temor, más miro a Dios. A un Dios santo, un Dios grande, un Dios sublime. A un Dios eterno, a un Dios que dice que Él no se complace de la maldad. Entonces, eso me aparta más del pecado. Y se da cuenta que es un proceso hermoso, porque al final todo lo va haciendo Dios cuando vamos acercándonos a Él. Con temor de Dios. O sea, el Señor el que nos va ayudando para que nosotros nos podamos ir limpiando de toda contaminación de la carne y del espíritu. ¿Esta carne se va a contaminar? Sí, se va a contaminar. ¿Usted le ha pasado que a veces
cuando ha conversado con alguien, con una persona en el mundo, la deja mal. Y la deja como dice, hoy me dejó cargar, dice en el mundo, hoy me dejó con las malas vibras. Yo creo que a todas nos ha pasado. Pero ahí uno tiene que clamar al Señor. Usted que conoce la verdad, que conoce lo de afuera, uno dice, Señor, que me gustaría que te conociera para que ella entendiera que la situación que está viviendo lo estuviera cerca de Cristo, lo vería de otra forma. Que el Señor nos ayude a nosotras que estamos acá como mujeres, a que podamos ser mujeres llenas de la gracia del Señor, que donde vamos, porque el Evangelio no es solo, hermana, estar acá en la casa de Dios, sino que exponerlo afuera, exponerlo con el vecino, con un familiar, donde estemos, que se pueda ver esa gracia en nosotras, esa gracia. Y Dios pone esa gracia mientras más nos acercamos a la luz, como le pasaba a Moisés, mientras más estaba cerca de Moisés, el pueblo decía, no soportaban la presencia, esa luz que resplandecía, que el Señor hacía afuera, nos vean con esa gracia. Pero por eso este trabajo también es una parte que el Señor nos manda a nosotras, a limpiarnos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad. Y como le decía Pablo a Timoteo, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotras? Cuando nosotros decimos, Señor, ¿cuál será su voluntad? Hermana, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios para usted? La santificación. O sea, ¿qué es lo que quiere el Señor que usted? Créeme, ora, estudia la palabra, congrégate, yo me encargo de los demás. ¿Por qué? Primero el reino y su justicia y todo lo demás, Él se va a encargar. A veces nosotros empezamos al revés, señores, que mi hermano, mi esposo, mi hijo, Señor, y andamos tristes y cómo lo hacemos. No, yo me encargo. Acércate a mí. Si tú se acercas a mí, yo me acerco a ti, oramos juntos, yo te ayudo, limpio tu corazón, te doy descanso, te doy lo que tú necesitas, escucho tu oración, te doy la paz, te doy la calma. Todas esas son promesas, por eso que tenemos todas esas promesas. Ay, Señor, qué rico, porque puedo descansar. Porque sé que todo lo demás está en sus manos. Porque sé que todo lo que usted está haciendo, a lo mejor no lo veo ahora, pero lo voy a ver después. O usted está trabajando con mi corazón, no lo sé, pero Señor, yo quiero someterme a tu señorío. Y si tu voluntad es mi santificación, si a lo mejor este proceso que estoy viviendo es para mi santificación, Señor, ayúdame a pasarlo. Ayúdame, Señor. Dame de tu gracia. Vamos ahora, mi hermana. Se me cambió la hoja con el viento. Aquí. Vamos al versículo 9. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. O sea, ¿cuál es lo que ahora Santiago le está diciendo a todos estos hermanos de la diáspora? ¿A qué lo está llamando cuando dice afligíos y lamentad? ¿Cuál es la solución que yo les puedo dar a ustedes para que sientan el descanso en lo que están? Porque ya les dije, tenían que someterse, ya, sométanse, resistan, con la palabra, con todo, búsquenme, o sea, si ustedes me buscan me van a encontrar, purifiquen su corazón y todo eso. Pero ¿sabe qué? ¿Cuándo se va a ver todas esas cosas, lo anterior? ¿Cómo se va a ver que ya está, que Dios está haciendo esa transformación en mí? Porque ahora yo voy a llorar. ¿Pero por qué voy a llorar? Porque viene el arrepentimiento. Porque eso es lo que hace la palabra. Cuando a mí me confronta, ¿sabe que eso tiene que provocar en nosotros? Aflicción. Oh, Señor. Eso me está anunciando que ya tengo que terminar. Es un quebranto, hermana, que tiene que haber en nosotras. Es como cuando mi esposo está estudiando las bienaventuranzas. ¿Cuál fue la primera bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran. O sea, Santiago le estaba diciendo a ustedes, están siendo unas almas adúlteras, ustedes pecadores, ustedes que son, están siendo amigos del mundo, se constituyen enemigos de Dios. Yo les estoy dando todas estas cosas, pero ¿cómo se va a ver que ustedes están llevando esto a la práctica? Es que ustedes al verse, a mirarse, tiene que haber esa aflicción, ese llanto, ese quebranto de, imagínense, hermana, que la palabra lamentar
se utilizaba cuando alguien muere. Imagínense ese dolor. Las que han sentido ese dolor de un ser querido es terrible. Es terrible. Y cuando Santiago escribió esta palabra lamentar, se refiere a ese tipo de dolor que nosotros tenemos que sufrir, porque le hemos fallado a un Dios santo. Y eso es lo que Santiago quería hacerle entender a ellos, que ustedes ahora lloran y lamentense, porque tiene que venir en ustedes el arrepentimiento, afligió, lamentad y llorad, y vuestra risa se convierte en lloro, o sea, y vuestro gozo en tristeza, porque ellos creían que lo estaban haciendo súper bien, y ellos se reían. Y o sea, hermana, eso no quiere decir que nosotras entre nosotras no los riamos, no seamos alegres entre nosotras, pero ellos, su risa, ¿de qué venía? De lo que les daba lo mismo, pelearse entre ellos, y después estaban riéndose como que nada. ¿Cuántas veces nosotros vemos hermanos que pasan situaciones así, los vemos que son aquí, hacen daño y después andan como que nada? Nos cuestionemos, hermanas, ¿serán hermanos que realmente han nacido de nuevo? Porque a mí de verdad, hermanas, que a mí me cuesta creer que alguien dentro de la iglesia pueda hacer tanto daño y después ande como que nada, como riéndose. No, porque cuando nosotros hemos fallado al Señor, primero le fallamos al Señor y después viene ese dolor, ¿sí o no? Que viene, por eso lamentar, llorar, esa risa tiene que convertirse ahora en un lamento, porque ahora yo entendí, ellos tenían que haber entendido, oye, ustedes cómo estaban en pleito, en contienda, desen cuenta de esto. ¿Y qué es lo que tiene que haber producido en ellos? El lloro, el lamento. Cuando ellos recibieron esta carta, eso es lo que tiene que provocar. Porque si Santiago lo estaba enrostrando, ustedes pecadores, le decía, ustedes son adúlteros, o sea, lo que ahora tiene que haber en mí, Señor, perdóname. Señor, te he fallado. Si el Espíritu Santo, si nosotros decimos ser cristianos, que fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad habitando en nosotras, es una persona y dice que nosotros, no es que Dios me va a amar más, me va a amar menos, porque su amor siempre, hermana, va a ser igual. Pero ¿sabes lo que nosotros provocamos con estas actitudes? Contristamos, dice el apóstol Pablo, entristecemos al Espíritu Santo. Él se duele. Él sufre cuando nosotros viene el arrepentimiento genuino en nuestra vida, Dios toma nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras acciones. Toma todo, mente, mi voluntad, todo. O sea, ya no puedo ser la misma. Yo ya no puedo actuar en la misma forma que actuaba antes. Por eso ahora, cada vez que yo actúo mal, tiene que traerme convicción de pecado. Tiene que traer arrepentimiento. Mire, en 2 de Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 10, para que vamos adelantando, dice, porque la tristeza que según Dios, la tristeza que según Dios, ¿qué es lo que produce? Arrepentimiento ante del Señor, y Él os exaltará. O sea, ahora que yo me arrepiento, ahora que yo lloro por mi pecado, ahora que digo, Señor, yo no quiero ser la misma, porque a veces llevamos años en el Evangelio y vamos repitiendo los mismos patrones de conducta y vamos repitiendo lo mismo. El Señor aquí me dice, no, ya tú tienes que llorar por esas actitudes que tú tienes, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener. ¿Y cómo nos va a ayudar el Señor? Cuando viene ese llanto y ese clamor, ¿qué nos hace hacer ese llanto y ese clamor? Nos hace humillarnos delante del Señor y nos hace doblar nuestra rodilla. Mire, en Lucas capítulo 5, en el versículo 8, dice, viendo esto, Simón Pedro, dice, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eso produce, hermanas, cuando viene ese arrepentimiento que hemos fallado al Señor, tiene que venir la humillación. Por eso que Santiago le decía, resumiendo todo, ya yo le he dado todo este orden, todo esto tienen que hacer. Y cuando ustedes ahora se vean confrontados de todo lo que tienen que hacer, para que ya no haya más pleito, contienda, no sean conflictivos, no den rienda suelta a sus pasiones, humíllense. Humíllense. No hay otra forma, hermana. Nosotros siempre vamos a tener que estar humillados delante del Señor. Ni por mucho título, ni por mucho cargo que yo tenga. Incluso, hermana, mientras más cargo alto usted tenga, más humillado delante del Señor, más doblegado delante del Señor. Simón le dijo, Señor, apártate, porque Simón sabía que era el Cristo. Apártate, le decía, de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y mire que le indica, ¿yo qué cosa? ¿Qué es lo que por eso que nosotros oramos, la que podemos arrodillarnos? ¿Cómo cayó? De rodillas. Por eso que cuando vamos de rodillas al Señor,
oración es un signo tan hermoso del cristiano que reconocemos que Él es el Señor y nos humillamos, vamos a la rodilla. Señor, perdóname. Señor, yo quiero ser más como tú, Señor. Ayúdame, Señor, a siempre yo menguar para que tú crezcas en mí. Mire, el Salmo 10, 17 dice: el deseo de los humildes oírte, oh Jehová. Mire, el deseo de los humildes. Y no es una humildad, hermana, de una falsa humildad que a veces porque nos veímos que andamos pobres, que hablamos despacito. No se trata de esa humildad. Es una humildad de mi corazón que se está santificando. Amén. El deseo de los humildes, oírte, Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. El Señor, cuando usted se humilla, la va a escuchar. Amén. Pero ¿qué tenemos que estar? Quebrantados, necesitada, decir: Señor, yo soy una mendiga, Señor, necesito de ti, necesito, Señor. Y sabes, se da cuenta que cuando usted empieza a orar en esa dirección, empieza de a poco nuestra vida a ser transformada y ya ni siquiera nos preocupamos de que si este hizo esto, otro, ya las cosas que antes me molestaban ya no me molestan tanto, sino que yo veo mi condición y digo: antes nosotros mirábamos la paja que estaba al frente y no mirábamos la tremenda vida que teníamos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hacemos, Señor? Quizás que vida tengo yo, humillado. Señor, no sé cómo, Señor, enfrentar este problema, pero Señor, dependo de usted. Sentirnos, hermanas, que estamos constantemente en bancarrota, que no tenemos nada que ofrecer. Nada, hermana, nosotras no tenemos nada que ofrecerle al Señor. ¿Sabe lo único que le ofrecemos nosotros? Nuestro pecado. Nada más. Y mire el versículo terminando ya, ahora terminamos en Isaías 57, 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, el Señor tiene dos lugares donde habita: en su trono y en el corazón quebrantado. ¿Usted quiere que el Señor siempre esté habitando ahí? Yo también. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Que el Señor bendiga este hermoso estudio bíblico que hemos tenido. Porque el Señor, en conclusión, entonces, para que podamos resistir el día malo, para que podamos luchar con nuestros ídolos del corazón, para que podamos estar siempre cerca del Señor, cerca, o sea, nosotros ya estamos en Cristo, o sea, dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Pero ¿cuál es mi trabajo ahora? Estar orando, leyendo la palabra, retroalimentando esta palabra, orando por mi hermana, sometiéndome lo uno a lo otro, actuando, ser una buena madre, una buena esposa, desechar ira, enojo, malicia, despojado de todo peso que impide que corramos la carrera. Todo ese trabajo, entonces dice: someteos a Dios, ¿cierto? Sí. Resistir en la prueba, en la tentación, resistan. ¿Cómo vamos a combatir? Con la palabra. Amén. ¿Qué otra arma nos da Santiago? ¿Qué otra solución nos da para estas cosas? Someteos, resistir, buscar al Señor, limpiar vuestras manos y purificar nuestros corazones, ¿cierto? Después el Señor nos manda lamentar y llorar, que nos lamentemos por nuestros pecados. Y lo último, después de todo ese conjunto de cosas, cuando hemos entendido que dependemos tanto del Señor, mantenernos humillados. Qué hermoso, hermana, cuando nosotros vemos, hermanos, que el Señor los ha bendecido en lo espiritual, cuando vemos que cuando uno habla de bendecido, siempre uno no es algo material, no, las bendiciones no son algo material. Próspero, eso es material. Pero bendición, un hermano bendecido es cuando uno lo ve que ha crecido en las cosas espirituales. Que hoy el hermano entiende mejor la palabra. Hoy la hermana la escucho, qué oración más linda que hice el otro día. Usted se goza cuando usted ve que un hermano está creciendo y que cada vez que crece más, se ve más humildad. ¿Y qué es lo que es la humildad? Estar siempre humillado bajo la poderosa mano del Señor para que los exalte al tiempo. El Señor va a estar con nosotros. El Señor nos va a sostener en el momento de la prueba. El Señor, hermana, nos va a ayudar a resistir en el día malo.
Por eso una parte de la oración del Señor que dice, líbranos del mal, o sea, líbranos del mal, es líbranos de este mundo, líbranos de lo que va a venir, santifícalo en tu verdad, Señor. El Señor nos va a estar limpiando constantemente, pero para eso, hermana, siempre vamos a tener que estar humillándonos al Señor. Por eso yo siempre, mi prioridad, hermana, es que nosotros el día jueves, siempre tengamos un jueves que estemos orando, humillándonos al Señor, porque no dependemos de nosotras, no dependemos de los cargos ni de mi educación, la gran educación que pueda tener, del estatus que yo pueda tener, de una buena estatus económico. No. Nosotros hemos entendido que si tenemos, no tenemos, estemos enfermos, dependemos del Señor. Amén. Y siempre vamos a tener que vivir humilladas delante del Señor, porque siempre, hermanas, vamos a caer en estos patrones de conducta. Pero si estamos humillando al Señor, el Señor dice que Él habita en un corazón que está ahí quebrantado y Él nos va a sostener. Amén. Y eso es lo que Santiago le estaba dando esta solución a esta iglesia, a estos hermanos. O sea, ustedes tienen solución. Solamente sométanse a Dios. Ya no se sometan más a las cosas del mundo. No se gocen con las cosas del mundo. Sométanse al Señor y el diablo va a huir. Amén. Y el Señor lo dice. ¿Usted quiere que el diablo huya? Yo quiero que el diablo huya por hermana. Yo no quiero que me esté ahí zarandeando, porque escucha que cuando nos zarandea, de verdad que lo pasamos mal, pues, hermanos, lo pasamos mal, sufrimos y Él sabe dónde nos puede atacar, pero resistan. ¿Y cómo resistimos? Por tu palabra, Señor, he dejado de orar, sí. Nos pasan cosas y no reconocen, sí, Señor, yo he dejado la oración, he dejado de congregarme, he dejado de leer tu palabra, Señor. Por eso que me está pasando, por eso que siento que el diablo me mueve para allá, me mueve para acá. Pero no, Señor, aquí tu palabra es clara y me dice que, ¿cuál es la promesa? Que el diablo va a huir. Escrito está, como dijo Jesús, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Sí. Nuestro corazón no puede estar dividido, no pueden haber ídolos, no pueden haber otras cosas, sino que solo Cristo tiene que habitar en nuestro corazón. Amén, mi hermano, nos vamos a poner de pie. Voy a invitar a mi hermano.